Bruselas ha dicho hoy que pedirá explicaciones por el uso de esas balas de goma en el agua cuando los inmigrantes intentaban alcanzar Ceuta. La comisaria de Interior en un Twitter asegura que está muy preocupada y que espera explicaciones de las autoridades. La oposición también ha pedido la dimisión del director de la Guardia Civil, que en un primer momento negó que se utilizaran, aunque el ministro lo ha reconocido en su comparecencia. La oposición también ha pedido la dimisión del delegado del gobierno de Ceuta porque aseguró que los inmigrantes no habían tocado suelo español. Si los 12 muertos fuesen blancos, españoles y con DNI, el director general de la Guardia Civil hoy no habría ido a su trabajo. La dimisión del director general de la Guardia Civil. Yo creo que es evidente que ha mentido. Varias ONGs han pasado fotografías como esta. Aseguran que se trata de inmigrantes que recibieron impactos de pelotas de goma mientras intentaban llegar a la costa. Sindicatos policiales consultados por La Sexta nos dicen que el uso de ese material está regulado para utilizarse en tierra, pero no en el agua, y que en cualquier caso deben usarse como último recurso. Y sorprende que se haga contra alguien que simplemente intenta alcanzar a nado la costa. La pelota de goma es el último recurso, es decir, cuando la masa está alterada, cuando la masa está agresiva, y solo para disolver esa masa se tiene que utilizar las pelotas de goma como medio muy agresivo. Son pelotas de goma impactando en el mar. Rodean al grupo de inmigrantes mientras intentan llegar a la orilla. Ayer el ministro del Interior confirmó los disparos. Lanzamientos que habían negado el delegado del gobierno y el director de la Guardia Civil. Esa es la primera contradicción. Segunda versión que contradicen las imágenes, esta. La Guardia Civil dijo que los inmigrantes no tocaron suelo español y ya lo ven. Y la tercera, que no fueron expulsados. ¿Qué hacían entonces esta fila de la mano de los agentes? Con todas estas versiones contrapuestas, Bruselas ha pedido a España una investigación. Tal ha sido el eco de la polémica, que Bruselas va a pedir explicaciones a las autoridades españolas. La comisaria de Interior cuestiona la actuación de las fuerzas de seguridad y pide aclaración por parte de las autoridades por contradicciones como estas. La propia tarde de los hechos, el delegado del gobierno en Ceuta da esta primera versión. Todo esto se ha producido en zona marroquí, en ningún caso se ha producido en territorio español. Versión que horas después desmontamos en La Sexta Noticias con estas imágenes. Un grupo de subsaharianos llega y pisa la playa de Ceuta. Pero Guardia Civil e Interior difunden una rocambolesca explicación. No traspasaron la frontera porque la frontera era la propia Guardia Civil. Línea de agentes de vigilancia que en cada caso y circunstancia se establece desde el espigón hasta el lugar de la playa que se estime necesario. Le dice que está retrotrayendo la línea fronteriza. Pues entonces, ¿qué hacen sus guardias civiles actuando sobre unas personas si esos señores están actuando fuera de la línea fronteriza? Es decir, ¿están en Marruecos cuando los devuelven? Hoy el gobierno ha admitido deficiencias en la aplicación de la ley de extranjería. Se está aplicando la ley de extranjería, que en este punto, como saben, pues tiene alguna deficiencia en su aplicación, pero se ha venido haciendo la aplicación del sistema de modo similar desde el año 2005. Segunda contradicción. Pese a los testimonios de los propios inmigrantes que denunciaban que compañeros murieron mientras la Guardia Civil les disparaba y lanzaba botes de humo. Delegación del Gobierno y el director general de la Guardia Civil negaron que se disparase al mar. Eso sería inhumano y yo no creo que haya ni un solo guardia civil que utilice como blanco a un ciudadano que está tratando de subsistir. Versión que una vez más desmontamos. Oímos y vemos cómo un guardia civil desde tierra levanta la pistola, lanza pelotas de goma, apunta y... Ayer el ministro del Interior lo reconoció. Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra, siendo la distancia superior como mínimo a los 25 metros. Tercera contradicción, se llegó a negar hasta que los subsaharianos llevaran flotadores y manguitos. Nadie llevaba, desgraciadamente, ni flotadores, ni manguitos, ni otros elementos que utilizan en otras ocasiones. Otra teoría desmontada. En muchas ocasiones, los artilugios que estaban utilizando como flotadores y chalecos salvavidas se desprendían del cuerpo. Una cadena de contradicciones por las que la oposición pide dimisiones. Nada ha vuelto a decir el director de la Guardia Civil después de que el ministro desmintiera algunos puntos de su versión. Hoy PSOE e Izquierda Plural han pedido su dimisión, la de Arsenio Fernández de Mesa y también la del delegado del gobierno en Ceuta. Si los 12 muertos fuesen blancos, españoles y con DNI,
el director general de la Guardia Civil hoy no habría ido a su trabajo y el delegado del Gobierno ya estaría cesado. La dimisión del director general de la Guardia Civil. Yo creo que es evidente que ha mentido y por eso le dice Pons que has colocado lo más importante al principio. Es decir, que de alguna manera has mostrado la verdad sobre la mentira, ¿no? Ha puesto en evidencia al director general de la Guardia Civil. Por tanto, la dimisión inmediatamente. Lo has hecho muy bien, compartiendo muy pronto porque es un asunto que todavía podría complicarse más. Me parece que está bien. Ese es González Pons felicitando al ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, pensando que el micrófono estaba cerrado. Lo hacía justo después de que acabara su comparecencia por la muerte de los inmigrantes en Ceuta. Pons afirma que lo ha hecho bien y reconoce que el asunto era complicado. Bueno, y ahora que ya sabemos que la Guardia Civil sí utilizó pelotas de goma, la pregunta ¿es un método correcto? El sindicato de policía dice que no, que las pelotas son el último recurso cuando hay una acción violenta y en las imágenes desde luego no se aprecia violencia en el mar. Desde Protección Civil recuerdan que en un caso así hay que intentar calmar a quien está en el agua y con pelotas de goma desde luego no. Disparos, probablemente de munición de fogueo. Se oyen al menos dos. Acto seguido impactan sobre el agua lo que parecen ser pelotas de goma. Hemos contado hasta 5. Una de ellas cae muy cerca de estos hombres. Tenemos varios casos de impactos en ojo, en cara y en cabeza. Se refiere a este joven que asegura puede llegar a perder el ojo, o a este otro con una importante herida en la cabeza. Se hizo un uso no apropiado del material antidisturbios y que eso pudo provocar pérdida de conciencia, gente ahogada, pánico. Expertos en rescate marítimo coinciden. Controlar los nervios es imprescindible para salvar la vida. El nerviosismo, el intentar llegar a un punto en el cual no eres capaz de llegar, eso te va a cansar. Y en el mar, en el momento que tú te cansas, tus fuerzas ya no son las suficientes, es sinónimo de que te puedes ir para abajo en cualquier momento. Desde Interior hablaban ayer de un protocolo. Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra, siendo la distancia superior, como mínimo, a los 25 metros. De acuerdo con los protocolos de utilización de los medios antidisturbios. Sindicatos policiales aseguran que las pelotas de goma son el último recurso. Cuando la masa está alterada, cuando la masa está agresiva y solo para disolver esa masa se tiene que utilizar las pelotas de goma como medio muy agresivo. Violencia que no vemos en estas imágenes. Además, los sindicatos insisten en que las pelotas deben siempre rebotar en el suelo. Lo que no recoge el protocolo de actuación, según los sindicatos, es si se pueden usar en el agua. Y estas son nuevas imágenes difundidas por la ONG Prodein. Según ellos, este barco de la Guardia Civil se acerca a 3 inmigrantes y les impide agarrarse a su casco con un palo. Después, según dicen, los arrastraron con una cuerda por aguas españolas. Sucedió en septiembre en Melilla, por otra devolución ilegal. Hoy un juez ha citado a declarar al delegado del Gobierno en Melilla. Sospecha que una devolución de 21 inmigrantes hace un año podría ser ilegal. Ahora, ¿cuál es para el ministro del Interior la causa de la muerte de los inmigrantes? Como les decía también, señorías, de las autopsias realizadas a estos 2 cadáveres se concluye que fallecieron por sumersión, sin que se encontraran en los cuerpos signo alguno de violencia. Todo ello confirma que la causa probable de todos los fallecimientos fuera el ahogamiento derivado de la avalancha humana que llevó a los inmigrantes hacia la mar, sin que haya relación causa-efecto entre el empleo de los medios antidisturbios por parte de los agentes de la Guardia Civil y dichos fallecimientos. En fin, que esas personas han muerto ahogadas parece evidente. Sin embargo, resulta atrevido afirmar que no puede existir una relación de causa-efecto entre el uso material de antidisturbios y esos ahogamientos, sin asegurar, sin embargo, que la causa fue una avalancha humana. Y yo me pregunto, ¿una avalancha humana en el mar? Eso se le ocurre en Benidorm en agosto. Otro tema controvertido ha sido el de si los inmigrantes usaban o no flotadores. Escuchamos las declaraciones que ha hecho hoy el ministro Jorge Fernández Díaz al respecto. Se pudo observar cómo en muchas ocasiones los artilugios que estaban utilizando como flotadores y chalecos salvavidas se desprendían del cuerpo de esas personas, de los inmigrantes, o bien no les proporcionaban la suficiente flotabilidad. En varios casos, a esos inmigrantes que llevaban chalecos o flotadores se les acercaban otros que, a consecuencia del pánico al agua que se produjo en aquel momento, se aferraban a ellos, haciendo que al no poder proseguir la marcha tuvieran que regresar a la orilla.
Como veis, la situación de los inmigrantes era la ideal para que encima le disparasen pelotas de goma. Pero sigamos hablando de los flotadores, porque esto es lo que sostenía hace unos días el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, que, recordemos, amenazó con querellarse contra todos los que estaban vertiendo injurias sobre la actuación de la Guardia Civil. Desmiente que se produjeran esas escenas que ya relataban algunos subsaharianos de la Guardia Civil disparando contra los flotadores que estaban utilizando para tratar de llegar a España. Mire usted, la Guardia Civil que ha instruido diligencias desde el primer momento, de lo que tiene constancia es de que nadie llevaba, desgraciadamente, ni flotadores, ni manguitos, ni otros elementos que utilizan en otras ocasiones para tratar de pasar por la mar. Bien, si la intención es convencer a los ciudadanos de que la actuación de la Guardia Civil fue la correcta, sería muy conveniente que las versiones de los responsables de esta actuación coincidieran. Alguien podría pensar que el ministro del Interior no está muy informado y que por lo tanto estaría haciendo mal su trabajo. Y si es el director de la Guardia Civil el que está mal informado, el ministro del Interior también estaría haciendo mal su trabajo por mantenerlo en su puesto. En cualquier caso, yo recomiendo a los inmigrantes que, para no crear división en nuestro Estado, dejen de venir con flotadores y vengan con una banana hinchable y de día para que se les vea bien. Atentos a la manera tan poco rotunda que tuvo el ministro de reafirmar su relato al concluir la comparecencia. Confío en la Guardia Civil, por supuesto confío en que lo que me dice la Guardia Civil es verdad, no tengo ninguna duda, y por tanto el relato que yo les he trasladado a ustedes es el relato que me ha hecho la Guardia Civil, cumpliendo pues con la orden que yo les trasladé de que me hicieran un relato, un informe exhaustivo de lo sucedido, porque estoy seguro que entenderán que yo el día 6 por la mañana pues no estaba en el lugar de los hechos. Ay, Sandra Sabatés. Se nota que eres de las que se levanta del cine antes de que se enciendan las luces y nunca te quedas a ver los títulos de crédito. Yo, en cambio, espero siempre porque soy un cinéfilo y porque me gusta comerme las palomitas que se deja la gente. Si hubieses esperado hasta el verdadero final de la comparecencia, hubieras descubierto que en realidad terminaba como suelen terminar las ruedas de prensa en el Partido Popular, con una cagada a micrófono abierto. Mirad. Quiero agradecer a sus señorías el tono en el que se ha producido el debate y el respeto cortés que han tenido con los tiempos. Se levanta la sesión. Me ha parecido un debate muy difícil, que lo has salvado bien, lo has planteado bien. Has colocado lo más complicado de la primera y la última intervención. Es un tema muy complicado. Y además es que ha hecho muy bien, compartiendo muy pronto, porque es un asunto que todavía podría completarse más. Me parece que está bien. Vaya, González Pons dice: me ha parecido un reto muy difícil que lo has salvado bien. Has colocado lo más complicado en la primera y la última intervención. Has hecho muy bien compareciendo muy pronto porque es un asunto que todavía podría complicarse más. Pues no parece el análisis de alguien preocupado por si ha explicado bien la causa de la tragedia que ha provocado 11 muertos y la actuación de la Guardia Civil, sino más bien por si ha funcionado la estrategia de comunicación del ministro de cara a la opinión pública y de paso han salvado el pellejo. Es como si un famoso participa en un telemaratón y cuando pregunta a un compañero qué le ha parecido, el otro, en lugar de decir con lo recaudado vamos a construir 3 hospitales, le responde que la tele le hace gordo. Bueno, perder ustedes, me he vuelto a llevar la cosa al terreno personal. Quiero recordar como esta. Aseguran que se trata de inmigrantes que recibieron impactos de pelotas de goma mientras intentaban llegar a la costa. Sindicatos policiales consultados por La Sexta nos dicen que el uso de ese material está regulado para utilizarse en tierra, pero no en el agua. Y que en cualquier caso deben usarse como último recurso. Y sorprende que se haga contra alguien que simplemente intenta alcanzar a nado la costa. La pelota de goma es el último recurso. Pedido la dimisión del delegado del gobierno de Ceuta porque aseguró que los inmigrantes no habían tocado suelo español. Si los 12 muertos fuesen blancos, españoles y con DNI, el director general de la Guardia Civil hoy no habría ido a su trabajo. La dimisión del director general de la Guardia Civil. Yo creo que es evidente que ha mentido. Varias ONGs han pasado fotografías. Es decir, cuando la masa está alterada, cuando la masa está agresiva y solo para disolver esa masa se tiene que utilizar las pelotas de goma como medio muy agresivo. Son pelotas de goma impactando en el mar. Rodean al grupo de inmigrantes mientras intentan llegar a la orilla. Ayer el ministro del Interior confirmó los disparos. Lanzamientos que habían negado el delegado del gobierno y el director de la Guardia Civil.
Bruselas ha dicho hoy que pedirá explicaciones por el uso de esas balas de goma en el agua cuando los inmigrantes intentaban alcanzar Ceuta. La comisaria de Interior en un Twitter asegura que está muy preocupada y que espera explicaciones de las autoridades. La oposición también ha pedido la dimisión del director de la Guardia Civil, que en un primer momento negó que se utilizaran, aunque el ministro lo ha reconocido en su comparecencia. La oposición también ha... Esa es la primera contradicción. Segunda versión que contradicen las imágenes, esta. La Guardia Civil dijo que los inmigrantes no tocaron suelo español y ya lo ven. Y la tercera, que no fueron expulsados. ¿Qué hacían entonces esta fila de la mano de los agentes? Con todas estas versiones contrapuestas, Bruselas ha pedido a España una investigación. Tal ha sido el eco de la polémica